Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos, México. En este día, que es el día 27 del mes de Tevet del año 5735, 8 de enero del año 2005, el rabino Mijael Ávila y la congregación les saludamos. En esta semana corresponde una lectura que se titula Baera, que significa aparecí. Repitan conmigo, Baera, aparecí. Y vamos al libro de Shemot, capítulo 6, Pasuk 2, y la lectura semanal es hasta el Perek, capítulo 9, verso 35. Shemot, Éxodo 6, 2 al 9, 35. Dice el Pasuk de Shemot, capítulo 6, verso 2. Y habló Elohim a Moshe y le dijo: yo soy el Señor, y aparecí a Abraham, a Yitzhak y a Jacob como el omnipotente. Mas en mi nombre, Hashem, no me di a conocer a ellos. Vayedaber Elohim el Moshe, vayomer elav ani Adonai. Vaera el Abraham el Yitzhak, ve el Jacob, ve el Hashem, ushmi Adonai lo nodati lachem. En esta semana comenzamos cronológicamente esta lectura, la cual nos está enseñando la Escritura acerca de la redención física que tendría nuestro pueblo Israel, y que de alguna manera refleja que simbólicamente nos habla respecto de la redención eterna que alcanzamos a través de nuestro amado Yeshua HaMashiach, el Mesías. La condición de nuestro pueblo, que tenía en esclavitud, era una condición desastrosa, y su vida espiritual estaba en la ruina. El ánimo que prevalecía ya no representaba una oposición para sus subyugadores, y nuestro pueblo, estando en esa condición, el Eterno les llamaría a través de Moshe. ¿Se acuerdan ustedes? Pero tristemente nuestro pueblo no iba a estar en la capacidad de recibir las nuevas de parte del Eterno. En esta semana abordaré un tema que se puede llamar, escuchen bien, el acecho de la muerte. El acecho de la muerte, ya que trataré una problemática que es común encontrarse en aquellos hijos del Eterno, tanto como en aquellos que no lo son. Y esto precisamente está relacionado con el deseo que muchas veces tiene la gente de morir, o bien pudiera ser el miedo que les provoca la sensación a algunas personas de que morirán. Así que ruego al Eterno que me pueda explicar en este Shabbat para con este tema. Vamos a comenzar con enseñanza. En el tiempo cronológico que corresponde a esta perashá, el Eterno va a comenzar a poner en marcha su plan para redimir a nuestro pueblo Israel de Egipto, conocido en hebreo como Mizraim, y le iba a hablar a su siervo Moshe y le iba a decir, vean Shemot 6.2 por favor. Éxodo 6.2. Habló todavía Elohim ¿a quién? A Moshe, y le dijo: yo soy Hashem. Y aparecía a Abraham, a Yitzhak y a Jacob como Elohim omnipotente, mas en mi nombre, Hashem, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Hashem, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, yo os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Hashem, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Mizraim, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a Abraham, a Yitzhak y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Hashem. Si ustedes leyeron con detenimiento, desde el Pasuk 6, está dándonos
a entender la Escritura, 4 cosas que haría el Eterno con nuestro pueblo para la redención. ¿Verdad? La mayoría de ustedes ya la tienen identificadas. ¿Por qué? Porque nos está hablando acerca del significado precisamente de lo que se le conoce como las 4 copas. Estas 4 copas corresponden al Seder de Pesaj. Esto es al orden que se lleva a cabo en la cena de Pesaj. ¿Cuáles son las 4 cosas? 1, nos sacaría. 2, nos libraría. 3, nos redimiría. Y 4, nos tomaría. Y es en esta perashá en donde aparecen precisamente el significado de las 4 copas que nosotros tomamos en la fiesta de Pesaj. La gente habitualmente cuando ve que Yeshua, dice la Escritura, que alzando la copa la bendijo, en realidad dijo una bendición que nuestro pueblo es tradición y que se le conoce también como el Kiddush, la santificación. ¿Se acuerdan ustedes? La bendición o la verajá termina diciendo Boré Peri Hagefen. Sin embargo, no es una copa la que toma Yeshua, sino son 4 copas. Yo he podido constatar que al menos 2 de esas copas aparecen precisamente en la cena de Pesaj que lleva a cabo nuestro amado Yeshua previo a subir al madero. Entonces, ¿cuál es el significado de las 4 copas? ¿Ya se lo aprendieron? Nos va a sacar, nos va a librar, nos va a redimir y nos va a tomar. Entonces, no nada más nos redimió, sino además nos tomó, no nada más nos tomó, sino nos libró, no nada más nos libró, sino nos sacó. ¿Se dan cuenta? Y cada uno de ellos tiene un significado muy especial. Ahora, debemos entender que cuando la gente piensa en lo que le han llamado la Santa Cena, debemos de entender que ni siquiera ese nombre, Santa Cena, aparece en el Brit Hadashah. O sea, entonces cuando digan la gente, vamos a celebrar la ¿Santa Cena de quién? Porque ni siquiera aparece en lo que incorrectamente le llaman el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Si acaso aparece la frase, la Cena del Señor. Pero de ninguna manera aparece la frase, Santa Cena. Ahora, debemos de entender que esta es una cena, y no es un desayuno, y no es una comida. De tal manera que si alguna congregación quisiera seguir todo eso que el mismo Yeshua dijo, háganlo en memoria de mí, tendría que ser cena, y no desayuno, y mucho menos tentempié, y debería de tener cada una de las cosas que están escritas en la palabra. Y además, es ahí donde viene una gran confusión, porque el cristianismo, llámese catolicismo o protestantismo, a final de cuentas no se ha puesto de acuerdo cuándo debería de ser la celebración de la cena del Señor. ¿Cuándo debería de ser? El catolicismo dice que es cada vez que se llame a misa. El cristianismo o el protestantismo, dependiendo, el primer domingo del mes, el último domingo del mes, cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses. Bueno, hay infinidad de formas en las cuales muchas de las corrientes basadas en el cristianismo, heredadas del catolicismo, terriblemente no se han podido poner de acuerdo. La causa es por qué no se han podido poner de acuerdo, por una sencilla razón: porque no están comiendo del verdadero olivo, es decir, de Israel, ¿verdad? Y mucho menos han considerado que este Mesías, al cual ellos le han dado un nombre que proviene del griego, Jesús, cuyo nombre verdadero en hebreo es Yeshua, no se han puesto a considerar que ese Mesías es un Mesías judío, no es cristiano, y que deberían de ponerse a recordar que cuando los sabios de Oriente iban y le preguntaron a Herodes, preguntando por el recién nacido, ¿se acuerdan ustedes? ¿Por quién llegaron y le preguntaron? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y cuando muere, en la inscripción del madero decía, rey de los judíos. De tal manera que ese rey de los judíos es el que nosotros estamos esperando, y desde luego no estamos esperando a un rey cristiano. Esto, cuando yo muchas veces hablo de esto, me da una sensación muy extraña, porque recuerdo yo a Jeroboam. ¿Quién es Jeroboam? Conocido en el español como Jeroboam. ¿Se acuerdan ustedes? Él hasta se aventó la puntada de inventar una fiesta de un deseo de su corazón. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 32.
Melahim, Aleph Melahim 12:32, entonces instituyó Jeroboam o Yorobam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. O sea, se estaba haciendo una religión nueva. O sea, la forma de alabar al Eterno que seguía nuestro pueblo Israel y que había instituido el Eterno no le satisfacía, y él quería poner sus propios sacerdotes, ¿verdad? ¿Eso no les suena parecido? Ok, y dice el verso 33 de Primera de Reyes 12. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho. O sea, hizo sacerdotes, hizo un mes, hizo un altar, a los 15 días del mes octavo. El mes, fíjense cómo dice ahí, que había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Muchas veces la gente dice, es que la Navidad a final de cuentas tiene un fin bueno. Pues bueno, es respetable que así la gente lo crea. Sin embargo, los que hemos conocido de la verdad debemos de entender que son fiestas que no están dentro de la voluntad del Eterno y que por supuesto tienen un origen pagano. Ahora, entonces debemos de entender que cuando se debe llevar a cabo lo que le llaman la Santa Cena, o correctamente la fiesta de Pesach, como lo dice Levítico 23:37, estas fiestas solemnes de Hashem, a las que convocaréis tantas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Hashem, holocausto y ofrenda y sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Así lo dice Levítico, Vaikra 23:37. ¿Cuándo? En su tiempo. Les pregunto yo, ¿en el tiempo del sacerdote, del pastor, de la denominación, de cualquier religión cristiana? De ninguna manera. En su tiempo, y ese tiempo no lo pone el judaísmo, no lo puso Moshe, no lo puso Beda Derek, lo puso el Eterno. Amén. Fíjense que mientras yo estaba escribiendo esto, me entró una tremenda sensación, que cuando yo estaba escribiendo esto, yo ya sabía lo que iba yo a compartir, que es lo que voy a compartirles más adelante. Pero cuando yo estaba escribiendo esto, de repente me puse a escribir lo que yo estaba sintiendo en el corazón, se los voy a leer literalmente. Ahora te escribo a ti, siervo del Eterno, sí a ti, ya bien seas sacerdote, pastor o cualquiera que sea tu puesto. ¿Cuándo le vas a hacer caso al Eterno y te saldrás de ahí? No temas, el Eterno está contigo, salte de Babel y regresa al camino a casa. El Eterno ahora me hace sentir que hay alguien que leerá esta perashá y será la señal que estaba esperando. No temas, escríbeme, te estaré esperando para consolarte. Obedece al Eterno y en su tiempo Él te recompensará. Yo no sé cuántas personas lo hayan leído, pero lo único que dice es que el Eterno me puso el escribir esto, y yo sé que va a haber un pastor, o yo sé que va a haber un sacerdote, o yo sé que va a haber algún líder religioso, que a través de esto va a ser una muestra que el Eterno le va a dar, y que él había estado pidiendo, dame una señal, y cuando lea esto, el Eterno lo va a hacer volver. Roguemos al Eterno que así sea. Regresando a la porción semanal, Moshe iba a ser conforme al Eterno le había dicho, pero leamos lo que dice el Pasuk 9 de Shemot 6, Éxodo 6:9. De esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿Debido a qué? Al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha sucedido, espero que no, pero pudo llegarles a suceder que venían a la Beta Knesset, se sentaban, y lo que se estaba compartiendo no estaba siendo sembrado en su corazón, sino les entraba por un oído y les salía por el otro. ¿Por qué esto sí puede suceder? Es la pregunta. ¿Por qué algunas veces pueden venir a la Beta Knesset, después de escuchar la enseñanza, salirse, ir platicando en el coche, y la familia dice, ay, qué bonito estuvo, te digaste esto, lo otro, lo aquello, y de repente la persona está pensando para sí, ay, yo no entendí eso, yo no vi eso, ¿y cómo fue esto? ¿Por qué? Porque pasó de noche la palabra del Eterno para él o para ella. ¿Por qué puede suceder eso? Volvamos a leer el verso 9.
De esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, pero aquellos que no escuchaban a Moshe, ¿debido a qué? Obviamente no estaban escuchando lo que decía Moisés por ser Moshe, sino que Moshe les estaba hablando la palabra del Eterno, y a quien no estaban escuchando en realidad no era Moshe, sino era a la palabra del Eterno. Dice ahí la causa, debido al desaliento que les embargaba a causa de la dura servidumbre. Esta frase tal vez no se entiende muy bien porque ustedes deberán de tener, los que nos escuchan en algunas otras traducciones, pero yo ahorita les voy a leer lo que diría algunas diferentes traducciones. La Biblia Tusgartensia, vaya de ver Moshe, que en el Bene Israel, velo shamu el Moshe, mikotzer ruach umea boda kasha. La Torah Emet dice así, Moshe se los transmitió a los israelitas, pero debido al espíritu quebrado de ellos. Ya apareció otra nueva frase, ¿verdad? Yo había leído, aquí dice, el espíritu quebrado y la dura esclavitud no escucharon a Moshe. La Reina Valera 1960, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés, ¿a causa de qué? De la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Entonces ya aprendimos espíritu quebrado, congoja de espíritu. Otra traducción, la traducción de Moshe Katz Nelson, para los que la identifican, es la traducción hebrea en 2 tomos azules. Dice así, y así les habló Moisés a los hijos de Israel, pero no le escucharon por impaciencia y por la dureza de su servidumbre. Reina Valera 1995, de esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moshe debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. Otra palabra, ¿verdad? Desaliento, impaciencia, espíritu quebrado. La Torah con Rashi, la traducción de la Torah con Rashi dice así, y Moshe habló a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moshe a causa de la falta de aliento y el duro trabajo. Reina Valera actualizada, de esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a causa del decaimiento de ánimo y de la dura esclavitud. La versión católica Jerusalén dice, Moshe dijo a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés, consumidos por la dura servidumbre. ¿Cuánto cambian las traducciones con este sencillo pasaje? ¿Cuánto cambian? Fíjense bien, espíritu quebrado, congoja de espíritu, impaciencia, desaliento, falta de aliento, decaimiento de ánimo y consumidos. Les pregunto yo, ¿por qué todas las traducciones no se pudieron poner de acuerdo en este pasuk? ¿Por qué? Difícil responderlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que está hablando el pasuk es algo que en realidad va más allá de tan solo transliterarlo al español o traducirlo al español. Quiero compartirles un poquito al respecto. ¿Cuál era el estado del espíritu de nuestro pueblo? Entonces, fíjense que uno de los comentaristas más famosos de la escritura, que es Rashi, un rabino, del año aproximadamente, que es 1400, es 1100 Rashi, dice así, él dice que este estado en el cual estaba nuestro pueblo alude a la congoja de una persona, dado que cuando una persona está profundamente acongojada, su aliento y su respiración se acortan y no es capaz de prolongar su respiración. Si una persona, dice Rashi, que cuando está acongojada su aliento está entrecortado. Eso es lo que dice Rashi. ¿Saben que científicamente o médicamente lo que sucede cuando una persona no respira bien? Yo recientemente leía un artículo muy interesante que hablaba que uno de los grandes problemas que tenemos los hombres es que no sabemos respirar. Y decía en este artículo que a la gente se le dice, tú respira como soldadito. ¿Cómo es como soldadito? Tienes que hacer tu pecho para arriba. Y decía que tras ese mito, la gente no respiraba de una manera correcta. ¿Por qué? Porque la forma de respirar es precisamente inflando la parte inferior de las costillas, que viene a ser la parte del diafragma,
Y llenando esa parte, uno lo que hace es que empieza a llenar todos sus pulmones. Cuando uno, en lugar de hacer respiraciones largas, esto es, inhalar, lo que uno está haciendo es que está llenando sus pulmones de aire. Y luego entonces, eso posibilita que el oxígeno llegue al cerebro y que haya un mejor trabajo físico. Entonces, para la gente que aprende a cantar, solfeo, se les enseña mucho la forma correcta de respirar. Y haciéndolo así, la gente, muchos de los padecimientos que se tienen, se pueden aliviar con el simple hecho de poder respirar de una manera correcta. Y yo nada más les digo esto: cuando de repente los que estamos casados llega nuestra esposa y se acuesta al lado, ¿cómo empieza a respirar cuando una vez que se duerme? Profundamente nuestro cónyuge, hombre o mujer, cuando duermen, tienen una respiración muchísimo más profunda, porque esa es la parte natural. ¿Por qué no respiramos de esa forma como cuando estamos despiertos que cuando estamos dormidos? Porque tenemos malos hábitos de poder respirar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona respira incorrectamente y no le llega oxígeno al cerebro? Otro de los trucos, y voy a estar hablando de otra cosa, cuando una persona tiene miedo escénico, un miedo de pararse al frente de las personas y hablar, ¿cómo se puede mitigar un tanto ese miedo? Hay un sencillo truco. Cuando te pares, lo que tienes que hacer es respirar, inhalar profundamente 3 veces. Entonces, si una persona tiene miedo para hablar al frente de su salón, en la Beta Knesset o en cualquier lugar, lo que tiene que hacer es pararse, y una vez que se paró, 3 veces respira profundamente, y lo que está haciendo es que está llevando oxígeno al cerebro, está trayendo una tranquilidad a todo su ser, porque díganme si no, muchas veces los nervios los traicionan y ya sabían lo que iban a decir, pero se paran al frente y se les olvida todo. ¿Cuál es la causa? No está llegando una correcta oxigenación al cerebro. Esta es la forma como lo explica Rashi. Otra vez se los voy a volver a decir. Él alude a la congoja de una persona, dado que cuando una persona está profundamente acongojada, su aliento y su respiración se acortan y no es capaz de prolongar su respiración. Y yo le añadiría, y además no puede pensar bien, y además no puede razonar bien, y además usted se puede llegar a enfermar, y todavía aún más, y además la gente se puede llegar a morir. Se los voy a compartir. La frase que cita la escritura en este pasuk, en hebreo, es Kotzer Ruach. Kotzer Ruach, que ahí lo pudieron ver traducido como congoja de espíritu, o desaliento, o desánimo, o como dice Rashi, acongojado, ¿no? Un espíritu, Kotzer Ruach. Esta palabra Kotzer es la correspondiente precisamente a esta palabra que tradujeron como quebrado, congoja, impaciencia, desaliento, falta de aliento, decaimiento y consumidos. Ahora, esta palabra kotzer es un sustantivo masculino que solamente aparece una sola vez en la escritura. Por eso que ustedes creen que es fácil traducirla. En realidad no, requiere un poquito de tiempo. ¿Cuál es la palabra que le da origen? Es un verbo que es katzar. Repitan conmigo, katzar. Y esta palabra katzar, ¿saben cómo se traduce al español? Como acortar, como cortar, o como cegar. ¿Ok? Katzar traducen como cortar, acortar o cegar. Pero cuando yo ya terminé de estudiar esta palabra, me di cuenta que no está hablando al respecto de hacer un corte nada más. O sea, por poner un ejemplo, si yo saco una tela, no voy a hacer cachar, o sea, no la voy a cortar. Eso no significa cachar, cortar, sino está hablando de acortar. Esto es, por eso es que lo traducen como cegar. Cuando está el trigo y lo están cegando, en realidad el trigo puede seguir creciendo.
¿Qué tanto? No lo sé, pero puede seguir creciendo. El efecto que está haciendo en ello, en la caña o en el trigo, es acortando que siga creciendo. ¿Sí se dan cuenta cuál es la diferencia? Por eso es que en el hebreo sí aparece una palabra como corte. ¿Cómo se llama en el hebreo corte? Es karat. Cortar es karat. Pero yo no estoy hablando de karat, de cortar una tela, no. Yo estoy hablando de cazar, que es acortar. Esto es cegar para impedir que siga creciendo. ¿Sí me expliqué la diferencia? Y es muy importante que la entiendan, ¿Por qué? Porque nos está hablando de mucho. ¿En qué sentido? Porque como decía en el hebreo, nuevamente se lo vuelvo a decir, kotzer ruach. O sea, estaba acortándoles, ¿qué? El espíritu. ¿Sí se dan cuenta? Ahora voy a seguir compartiendo para que enriquezcamos esto que les estoy platicando. Entonces ya les dije, Levítico 19:9, por ejemplo, Levítico 19:9, ahí dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Entonces, el cegar es cazar, ¿verdad? Voy a compartirles algunos versículos para tratar nuevamente de explicarles esta palabra en el hebreo, katzar, de acortar, la que aparece en el libro de Shemot. Números 11:23. Números 11:23. Fíjense bien esta palabra, katzar. Números 11:23. Entonces Hashem respondió a Moshe, ¿acaso se ha cortado la mano de Hashem? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Cuando dice la pregunta, ¿acaso se ha cortado la mano de Hashem? Está hablando del hebreo katzar, o sea, que es la palabra que da origen al kotzer que estamos viendo en el libro de Éxodo. ¿Y por qué utilizan ahí katzar? ¿Acaso se ha cortado la mano de Hashem? ¿Qué quiere decir? Que el Eterno tiene muchísimo más poder. ¿Se dan cuenta? Pero lo que están haciendo es acortando ese poder. El Eterno tiene más poder, pero en esta pregunta estaban diciendo, ¿acaso se ha cortado? Como diciendo que van a limitar el poderío del Eterno, no se manifiesta en su totalidad, lo están acortando. ¿Sí se fijan? Otro pasaje, Números 21:4, Bamidbar 21:4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué dice ahí? Y se desanimó, o como dijeron en alguna otra traducción, y se abatió el pueblo por el camino. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con nuestro pueblo en ese momento? Iban caminando y su ánimo, pudiéramos decir, decayó. En realidad su ímpetu que tenían se les acortó. Otro ejemplo, Shoftim 10:16. Shoftim, Jueces 10:16. Y aquí lo que les quiero compartir es que esta palabra katzar, que es de donde proviene el kotzer, tiene una relación con el alma. ¿Cómo se le llama al alma en hebreo? Nefesh. Y tiene una relación con espíritu. ¿Cómo se le llama en el hebreo? Ruach. ¿Ok? Katzar tiene una relación tanto con el alma como con el espíritu. Jueces 10:16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Hashem. Y él fue angustiado a causa de ¿qué? De la aflicción. ¿De quién? De Israel. Ahora ven el libro de Job 21:4. Job 21:4. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Ahí aparece la palabra katzar nuevamente y la palabra ruach. ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Ahora voy a compartir lo que es el motivo de este estudio. El katzar puede implicar incluso el acortamiento de la vida. Porque yo les dije que katzar tiene una relación con espíritu y con alma. ¿Ok? Vean el libro de Mishlei, Proverbios 10:27. Proverbios 10:27, en donde nos va a hablar acerca de incluso acortar la vida. Proverbios 10:27.
El temor del Eterno aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Sí? Cachar. Ahora, voy a hacer un recuento de lo que les he compartido hasta aquí. La Escritura habla de que nuestro pueblo estaba con un Ruach Kotzer, o Kotzer Ruach, con un espíritu acortado, que pudiera ser la traducción literal. Pero ¿qué significado tiene que en nuestro pueblo estaba con un espíritu acortado? En realidad, y yo lo pudiera decir muy sencillo, en términos contemporáneos, nuestro pueblo estaba deprimido. Porque médicamente o psicológicamente lo que sucede con una persona cuando se deprime, ¿qué es lo que pasa? No tiene nada de ánimo, la tristeza la tiene presente, pero no nada más eso. La depresión puede llegar hasta un grado en el cual puede desear hasta la muerte. ¿Sí se dan cuenta hasta dónde estoy llegando con una sola palabra? ¿Sí se dan cuenta? Aquí está hablando de acortar, ¿qué? 2 días. De tal manera que nuestro pueblo, lo más probable es que la gente podía haber llegado 70, 80 años, y en lugar ya tenían 40, cargaban tanto, sufrían tanto en Israel, que decían, más me valiera que ya no viviera. Y la gente mayor, lo único que quería era ya no vivir, y seguramente decían, me gustaría más bien ni tener hijos ni tener nietos. ¿Por qué? Porque van a venir a este mundo a sufrir. ¿Sí se dan cuenta cuál es la condición? Ahora les pregunto yo, ¿eso nos puede pasar individualmente? Si dice la Escritura que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, ¿verdad? Dense cuenta que Israel, nuestro pueblo, como una nación, se conforma como un solo pueblo, pero ese un solo pueblo viene a ser simbólicamente cada uno de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Cuando ustedes vean a Israel, nuestro pueblo, véanlo como un conjunto de la Keilah, de todos nosotros. Pero no nada más lo vean así, sino véanlo como un ejemplo de cada uno de nosotros. ¿Nuestro pueblo fue rebelde? ¿Nosotros hemos sido rebeldes? ¿Nuestro pueblo abandonó al Eterno por momentos? ¿Nosotros hemos podido abandonar al Eterno en momentos? ¿Nuestro pueblo se olvidó del Eterno? ¿Nosotros nos hemos olvidado del Eterno por momentos? Toda la forma en como nuestro pueblo ha actuado, óiganlo bien, de la misma forma nos puede acontecer a nosotros. De tal manera que nosotros como individuos y a su vez formando parte de un pueblo, ¿ustedes creen que en los tiempos de la Shoah, de lo que le han dado por llamar el Holocausto, nuestro pueblo estaba muy feliz viviendo en los guetos o en las barricadas, y los niños, para que no los asesinaran, se metían en el excremento de las letrinas? ¿Ustedes creen que ellos hayan estado muy felices y hubieran dicho, ¡ay, qué bonito es vivir, qué bonita es esta vida? ¿Cuántos no creen que hayan deseado morir? ¿Y cuántos no creen que ese deseo de morir los llevó ¿a dónde? A la muerte. Hay un varón que estuvo en los campos de concentración, y este varón, Víctor Frank, él decía que él estaba convencido que una de las cosas que le había preservado la vida, ¿saben qué era? El deseo de vivir. Y él estaba seguro que a muchos de los cuales habían muerto por una sencilla razón, por el deseo de morir. ¿Cómo se llama este estudio? El acecho de la muerte. Ahora, agarremos nuestras manos y apenas va a comenzar la enseñanza. ¿Quieren que se les comparta? No he compartido hasta ahorita nada. A ver, agarren tus manos. Y vamos ahorita a comenzar con lo bueno. ¿Les parece bien? Ok. Antes de comenzar con el centro de este estudio, quiero compartir una cosa.
Toda persona viva tiene espíritu y tiene alma. Otra vez, toda persona viva tiene espíritu y alma. Y el entender esto es ir en contra de un paradigma cristiano. ¡Ojo! Este paradigma cristiano enseña que aquellos que no tienen a Jesús están muertos. El error en el que incurren es en el decir que están muertos espiritualmente. Y yo quiero decirles que eso no es verdad. Una cosa es que tengan sentencia de muerte y cuando estén delante de la presencia del Eterno, esa segunda muerte se les va a hacer efectiva e imputable como consecuencia de una ley que más adelante les voy a compartir. Y otra cosa muy diferente es que la gente que no conozca de Yeshua a Mashiach esté muerto espiritualmente. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Toda persona que está muerta y que no tiene ruach, luego entonces también está muerto físicamente. Toda persona que tiene alma y que deja de tenerla, luego entonces está muerto físicamente. Voy a compartírselos con capítulo y versículo. ¿Qué pasa si una persona ya no tiene alma? Génesis 35:18. Bereshit 35:18. Aconteció que al salírsele el alma, el nefesh, ¿y qué dice ahí? Pues murió. ¿Qué pasa cuando una persona ya no tiene alma? Se muere. Y con esto me va a servir para compartir otra cosa muy cierta. Hay ciertas corrientes místicas que hablan acerca de viajes astrales. Y en esos viajes astrales la gente dice que su alma sale. Y quiero decirles que eso es algo imposible. Porque si a una persona se le sale el alma, ¿qué es lo que dice la Escritura? Muere. Entonces, cualquier persona que venga y les diga, oye, yo te invito a hacer un viaje astral, no, muchas gracias. Cuídese si no trae una pistola de lado. O los vaya a llevar a su casa a ahorcar. Porque de qué otra forma van a hacer un viaje. Porque si una persona se queda sin alma, muere. ¿Qué sucede si una persona no tiene espíritu? Y esto va con relación al paradigma cristiano, que la gente que no tiene a Jesús está muerta. Vean lo que dice el libro de Jacob, capítulo 2, versículo 14. Jacob, Santiago 2:14. Así como el cuerpo sin ruaj, sin espíritu, está muerto, también la fe sin obras está muerta. Otra vez, así como el cuerpo sin espíritu, sin ruaj, está muerto. ¿Sí se dan cuenta? Cuando una persona no tiene espíritu, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Si una persona no tiene espíritu, está muerto. Entonces, ese paradigma cristiano que enseña que si una persona no tiene a Jesús en su corazón, está muerta espiritualmente, es mentira. Porque toda persona, sea hijo del Eterno o no sea hijo, tiene una vida espiritual. Y luego entonces, esa vida espiritual es precisamente la que le hace anhelar una satisfacción de índole espiritual. Y eso es lo que les va a hacer precisamente buscar al Eterno. A una persona que no conoce del Eterno, ¿qué es lo que le va a hacer buscar al Eterno? Esa necesidad que tiene su espíritu de ser saciado. ¿Y en dónde se encuentra la saciedad de espíritu? Solamente con el Eterno. ¿Estamos de acuerdo? Estando con el Eterno, nuestro espíritu se sacia. Y por eso es que aquella gente que no conoce del Eterno sí tiene espíritu. Porque si no tiene espíritu estaría muerto. Y ese espíritu que tiene es lo que les hace buscar las cosas espirituales. Y por eso llegan a la brujería, por eso llegan a la adivinación, por eso van a las limpias, por eso van a Shalma. ¿Sí se dan cuenta por qué? Por una sencilla razón, porque espiritualmente tienen ese deseo de satisfacer a su espíritu. Entonces, toda persona que está viva tiene alma y tiene espíritu. Y si no tiene alma, está muerta. Y si no tiene espíritu, está muerta. ¿Verdad? Muy bien.
Entendiendo esto, ahora voy a compartir la muerte y su acecho. La situación en la que vivía nuestro pueblo en Egipto era de un acortamiento. Escuchen bien esto. La situación en la que vivía nuestro pueblo en Egipto era de un acortamiento o bien una disminución de su potencial espiritual. ¿Ustedes creen que se reunían temprano para hacer shaharí? ¿Ustedes creen que se reunían contentos y felices todos los días de la mañanita para hacer shaharí? Entonces, tenían una disminución de su potencial espiritual y la consecuencia de ello vendría a ser el acortamiento de su vida. Y es precisamente el punto medular de este estudio, ya que esa condición es común verla en personas que conocen del Eterno, tanto como las que no conocen del Eterno. Y miren, brevemente, en estas últimas 2 semanas he ministrado a 3 personas de esta problemática. En estas 2 semanas pasadas he ministrado a 3 personas con esta problemática. Una esposa de un pastor, otra y otras 2 hijas del Eterno, con esta problemática. Entonces, como es una de las situaciones que más frecuentemente yo atiendo, que es precisamente el de ministrar a personas que están siendo influenciadas espiritualmente hacia la muerte, es decir, gente que sus pensamientos de continuo están en la muerte, y esa situación los perturba y los somete, y muchos de ellos, ¿saben qué? Nunca lo han platicado con nadie, y es por ello que muchas veces el Eterno a mí o a cualquier otro hijo del Eterno nos puede revelar la condición de la persona, y luego entonces buscar precisamente esta administración de liberación. Y les pregunto yo, ¿acaso habrá ahorita en esta sinagoga verdadera alguien que nunca le haya dicho nada a nadie? Que sus hijos no saben, que su esposo la ve feliz, o que la esposa ve al esposo feliz, pero algunas veces, cuando de repente se despierta en las mañanas, dice, mejor, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Y nadie lo sabe, pero en ocasiones tal vez cotidianas, continuas, o de vez en cuando, va manejando la persona y de repente tiene tal hastío de esta vida que dice, ¿ya para qué vivo? Y hay gente que incluso va manejando el coche y le vienen sucesos a su mente como diciendo, ¿y qué sucedería si me estrellara ahorita? Están en su casa y de repente ven la estufa, ¿y qué sucedería si dejara prendido el gas? Esto es una de las cosas que más frecuente me encuentro en el trabajo que el Eterno me ha llamado para realizar. Y si hoy en día, en la última semana, en las últimas 2 semanas, en el último mes, hace 2 meses, hace 3 meses, hace 4 meses, hace 1 año, que en el transcurso de este tiempo al menos 1 o 2 o 3 veces te han llegado pensamientos de que tienes ganas de morir, o si alguna vez cuando te hablan acerca de la muerte tienes un tremendo miedo porque tienes miedo de que tal vez mueras, lo más probable es que esta influencia de índole espiritual la tengas. Y por eso es que va a ser bien importante que escuches la segunda parte de esta historia. Desde la sinagoga verdadera, el rabino Mijael Ávila, les bendigo en el nombre de Yeshua. Shalom Alejem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.